En esta semana no solo vamos a hablar de la abundancia, sino también de la prosperidad. ¿También les gusta ser prosperados? Gloria a Dios. Recuerden que esa abundancia debe permanecer en nosotros. Ya estuvimos aprendiendo el cómo permanecer en la abundancia. No darle lugar allí a la escasez. No, el Señor quiere es que usted y yo seamos abundados. En la semana pasada allí estuvimos estudiando cómo permanecer en la abundancia. Y nuestro pastor allí nos daba ese pasaje que tanto enseña, porque uno cuantas veces lo lee, uno aprende más, el Señor le da más cosas, nos permite entender más ampliamente este pasaje del hijo pródigo. Lucas 15, versículo 11, vamos a recordarlo. Lucas 15, 11. Dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para apacentar cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Oiga, le llegó la escasez, ¿cierto? Mire que comenzó a faltarle el alimento. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Analicémoslo hasta allí. Versículo 13, volvámoslo allí a leer, dice, no muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo como perdidamente. Mire que el hijo menor pidió lo que le correspondía como herencia, su padre se lo dio. Dice que juntándolo todo, él se fue lejos. Dice que se fue lejos a una provincia apartada. ¿Qué observamos allí? Que este hijo menor, hermanos, se alejó, se apartó de su padre. Vemos cómo él se aleja, se va a desperdiciar, dice la palabra, todo la herencia que le tocaba, que el padre le había dado, fue y la desperdició, todo se lo gastó, dice que vivió perdidamente, como dice aquí, dice que desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y vemos cómo llega una época de escasez y se le acabó la plata, se le acabó el dinero, se le acabó todo lo que él se había llevado. Y comenzó ya allí a buscar empleo, a ver quién lo recibía, dónde podía trabajar. Bueno, lo único que logró es que fue a apacentar los cerdos. Y mire cómo era la escasez que estaba viviendo este hijo pródigo, hermanos, que aún deseaba comer de las algarrobas, del alimento de los cerdos. ¿Cómo sería allí esa hambre, esa escasez? No tenía ya dinero, ya todo lo había malgastado, no tenía cómo comprar.
Pero dice que ni aún eso podía comer. ¿Y por qué sería que estaba pasando por esa escasez? ¿Culpa de Dios? ¿Porque Dios es injusto? No, ¿cierto? Por haberse alejado del Padre, por haberse apartado. No sé si ustedes conocen a alguien que se ha alejado de nuestro Padre, de los caminos del Señor, se han apartado, han vuelto al mundo y dice, ahora están mucho mejor. Yo los he visto, y hermanos, y en un estado lamentable. Y muchos después con el tiempo regresan, pero que uno ni los conoce, ni los reconoce muchas veces, porque llegan en un estado que da pesar. Después de que estaban bendecidos, prosperados por el Señor, que estaban sanos, no les faltaba nada, porque el Señor, que es nuestro Padre, hermanos, todo nos lo da en abundancia. Pero aquel que se aleja, que no permanece en Él, sino que se aleja, hermanos, pues ¿cómo le va a ir? Como al hijo menor, al hijo del hijo pródigo, ¿cierto? Como al hijo pródigo, así le va a ir. Porque es que el Señor mismo lo dijo allí en el Evangelio de Juan, sin mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Sin el Señor nada somos. ¿De dónde el Señor nos sacó? De un estado lamentable como donde llegó el hijo pródigo, ¿cierto? Como dice el Salmo 103, estaba nuestra vida en un hueco, en un hoyo, vivíamos en ansiedad, angustiados, deprimidos, amargados, una amargura que ya no nos aguantábamos nosotros mismos. Teníamos un corazón hecho pedazos. Y hermanos, esto le sucede a quién? A aquel que se aleja del Padre, aquel que se aleja de Él, de aquel que cree que porque tiene mucho dinero, porque tiene mucha riqueza, de pronto muchos títulos, porque ha estudiado, tiene una pared por ahí llena de diplomas, y entonces llega a pensar que no necesita del Padre, que no necesita del Señor. Eso llegó a pensar el hijo pródigo. Un día fue a su padre y le pidió todo lo que le pertenecía como herencia. Y su padre no se lo negó y le dio todo. Pero ¿qué pasó? Vemos todo lo que le aconteció al hijo pródigo por haberse alejado. Dice el 16, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, mire la misericordia. Es que uno cada que lee ese hijo pródigo, a mí me ha hecho llorar. Y volviendo en sí, o sea, ya como entendiendo, yo me imagino por allá en esa situación tan lamentable, con hambre, mal vestido, hermano, en medio de los cerdos, comenzó a meditar. O sea, volvió en sí. Se acordó del padre, se acordó que tenía un padre. Y comenzó a meditar cómo era la vida, cómo vivía él mientras que permaneció fiel allí al Padre. Y comenzó a anhelar eso. Pero ya como había un sentimiento allí de culpa en él por su mal comportamiento, pues ya le da vergüenza, y ya no, hubo un momento que ya él no, ni siquiera hijo se sintió, porque dijo, no, yo volveré allá a mi padre, y él llegó, pero no llegó ya exigiendo, no, ya su actitud fue diferente. Mire que dice, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia, oiga, de pan? Y yo aquí perezco hambre. Ni siquiera estaba hablando del hermano mayor. Estaba hablando de quiénes, de los jornaleros,
de los que trabajaban allí con su padre, y se acordó que tienen abundancia de pan, y él allí que no tenía ni para comer, ni siquiera podía comer la comida de los cerdos. Y si yo aquí perezco de hambre. La palabra abundancia allí en el 40:52 quiere decir superabundar en cantidad o calidad. Va allí reteniendo como estos significados: superabundar en cantidad o calidad. Porque todo lo que el Señor nos da como es de calidad, ¿cierto? Él no hace de pronto como algunos que dan una ayuda que cuando regalan algo es porque ya está dañado. No, Él todo nos lo da lo mejor, de calidad. Haber en exceso, oiga, ¿cuántos tienen abundancia? Dice ser superfluo. Hacer superabundar o sobresalir, aumentar, crecer, bueno, todo, mire todo este significado tan amplio que tiene la palabra abundancia. Y dice el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, oiga lo que le va a decir, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. ¿Cómo llegó? Arrepentido, pero también otra actitud, humillado. Arrepentido, pero también humillado allí delante del Padre. Ya no llegó exigiendo, sino que llegó, hermanos, en una actitud de humildad. Dice el 19, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, oiga. Ya se sentía indigno. Claro, porque es que eso es lo que hace el enemigo. Él tienta, pero después él mismo está allí, hermanos, acusando. Entonces ya él se sentía indigno de ir al Padre, de estar allí delante de su Padre. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de estos tus jornaleros. Ya llegó en otra actitud diferente, con un corazón arrepentido, no ya exigiendo como hijo que era, porque había reconocido su pecado delante allí del Padre, sino que ya estaba allí humillado delante del Señor. Señor, hazme como uno de tus jornaleros. Él sabía que esos jornaleros, esos que trabajaban allí, no les faltaba nada. Les sobraba el alimento, había abundancia. Y miré la actitud del padre. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, vio a su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Dice, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. ¿Cuántos tienen un padre misericordioso? Admirable nuestro papá, ¿cierto? Mire, todo el mal comportamiento es del hijo pródigo, pero cuando él fue allá con una actitud humilde, arrepentido, se humilló, el padre no lo cogió allí, hermanos, a regañarlo y a sacarle en cara las cosas, su mal comportamiento. No, dice que él corrió, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Yo creo que el hijo pródigo quedó plo, ¿cierto? Él no se esperaba que el padre lo fuera a recibir de esa manera, porque él iba era como deseando que lo recibiera al menos como un jornalero. Pero mire que el papá fue y dice que se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ya se sentía indigno. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos,
saca el mejor vestido y vestirle, y pone un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y trae el becerro gordo y matarlo. Y comamos y hagamos fiesta. Mira esa alegría, ese gozo del Padre, porque ese hijo que estaba perdido, que estaba, dice la palabra, allí muerto, volvió. Porque ¿qué trae el pecado al hombre? Muerte. Muerte. Entonces mire que hizo fiesta. Y 24, léalo allí. Porque mi hijo muerto era, oiga, muerto era. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, mire la actitud del mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y llegó cerca de la casa y oyó ese ruido, esa música, bueno, todo ese alboroto, dice que llamó a uno de los criados y le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano, aleluya. Entonces se enojó y no quería entrar. Oiga la actitud tan diferente del hermano. No, el hermano en vez de haberse regocijado también junto con el padre y con el resto, no, él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me han dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Era verdad? Mire que comenzó él allí a quejarse, a reclamarle al padre. Yo siempre he estado contigo. Nunca te he desobedecido. ¿Y cuándo tú has hecho matar un becerro para mí? Entonces, ¿qué le contesta el padre? Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Sabía el hijo mayor quién era? No tenía identidad de hijo. Y mire que él tuvo que el padre recordarle, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Todas mis cosas son tuyas. O sea que si él no había llegado a hacer matar un becerro y hacer fiesta, pues era porque no había querido. Porque no había entendido quién era. Oiga, qué dolor, ¿cierto? Mire que eso sucede en muchos hijos de Dios ahora. Pasan necesidades, escasez, viven enfermos, arruinados. ¿Por qué? ¿Porque papá es injusto? ¿Porque nuestro padre es tacaño? No, no es culpa de nuestro padre. Es culpa de aquel que no tiene identidad, es culpa de aquel que no ha entendido quién es en Cristo Jesús. Todavía no saben, muchos cristianos todavía no saben quiénes son. Todavía se lamentan, todavía como el hijo mayor allí, hermano, se queja. No, pero es que mire Dios cómo bendice a otros. Mire ese que acaba de llegar y mírelo cómo está de feliz, cómo está de bendecido, cómo le está yendo de bien. Y a mí, yo no tengo ni con qué comer. Pues mire a ver, haga como el hijo pródigo. Vaya, humíllese delante del Señor y pregúntele, Señor, ¿por qué yo no estoy bendecida o bendecida? Claro, porque no es culpa de Dios. Porque pasa lo que le pasó al hijo mayor. Estaba allí quejándose cuando todo le pertenecía a él. ¿Cuántos tienen una herencia? Tenemos que, hermanos, tener muy claro quiénes somos. Usted y yo somos hijos de Dios.
Tenemos el mejor Padre. Muchos todavía lloran que porque el papá terrenal fue un irresponsable y los abandonó, y cada que se acuerdan se ponen a llorar todavía. No, busca ayuda. Busca esa sanidad en Cristo Jesús, esa identidad en el Señor. Antes estábamos huérfanos, pero ahora no. Ahora tenemos al mejor Padre. ¿Cuántos tienen el mejor Padre? Aleluya. Tenemos el mejor Padre. Dice, volvamos a leer, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquel que permanece al lado de papá, que le es fiel, que le obedece, hermanos, que está con él, hermanos, nuestro Padre le dice, todas las cosas son tuyas. ¿Y tenemos un Padre pobre? Él es el dueño de todo. Él es el dueño de la tierra y su plenitud. Dice la palabra, del oro, de la plata. Todo le pertenece a Él. Aún usted y yo le pertenecemos a Él. Amén. El 32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano, era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Aleluya. Hermanos, es muy importante que usted y yo permanezcamos en el Señor. Si usted quiere permanecer, usted y yo permanecer en abundancia, en prosperidad, hermanos, ahí está la clave. No nos apartemos de papá, no nos apartemos del Señor. Dice la palabra de Dios que si lo tenemos a Él, usted y yo estamos completos, lo tenemos todo, nada nos faltará. Amén. En Él estamos completos. Entonces, mira, algo que me duele a mí, ya no me ha dado vuelta la cabeza, porque yo antes de pronto en un tiempo no lo entendía. Y le preguntaba al Señor, ¿por qué tantos cristianos aún sin con qué comer? Aun cuando nosotros pasamos allí el tiempo en la nevera vacía que nuestro pastor les ha contado, gracias a Dios fue corto tiempo, gracias al Señor, gloria a Él porque nos hizo entender, hermanos. Y nosotros, yo era una que yo le decía al Señor, yo no quiero dar mal testimonio. Estábamos dando mal testimonio delante de nuestra familia. Hermanos, uno diciéndole a la misma familia impía, présteme. Yendo a la tienda, fíeme. ¿Qué testimonio es ese? Entonces, ¿qué es lo que ellos van a decir? Mira vea. Dice que evangélico y que tiene un Dios todopoderoso que lo bendice y no tiene ni con qué comer. O mantiene enfermo. O mantiene con ansiedad, angustiado o angustiada. Eso no es vivir en abundancia. Eso no es testimonio. Usted y yo tenemos al mejor Padre, amén. Y cuando un cristiano no vive en esa abundancia, en esa paz, en ese amor del Señor, en esa fe, creyéndole al Señor, si no abunda en todas las cosas, si no es prosperado, pues ¿usted cree que el resto de la familia va a querer llegar al Señor? Y eso era lo que yo más me preocupaba. Y yo le hablaba al Señor y yo le decía, no, háblanos, dinos en qué estamos fallando, dime en qué nos debemos de corregir, Señor, pero esto se tiene que acabar. Porque yo creo que tú eres poderoso y si nos iba bien antes de conocerte, pues ahora que te tenemos nos debe de ir mucho mejor. Y el Señor nos lo hizo entender. Y eso es lo que debemos de entender todos. Todo lo tenemos. La mesa está servida con abundancia de todas las cosas. El Señor lo tiene todo para ti y para mí. Entonces, ¿de quién depende? De nosotros. Si nosotros alguien nos invita a su casa y llegamos y encontramos una mesa llena de frutas,
comida, hasta mecato ahí llena de cosas que ya no le cabe más, agüita, bebidas, de todo. Y si la persona llega y se siente y con apenas a mirar la mesa y no coge nada, con sed, de pronto con ganas de disfrutar de una de esas frutas que están allí que tanto le gustan y no la coge, si no va allí y la coge sabiendo que es para atender la visita, para eso fue que la pusieron allí, pues ¿de quién es la culpa? ¿De los anfitriones? No, porque si le dicen a uno bien pueda coja, pues hermanos, uno toma la decisión. Entonces aprende, ahí mire que como le digo, uno aprende mucho de este pasaje. Cómo el alejarse del Señor, hermanos, trae escasez. Pero cuando usted y yo permanecemos en Él, viene ¿qué? La abundancia, porque Él es el que nos bendice, Él es el que nos da todo. El hijo pródigo se apartó del Padre. Gálatas 3:29 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra. Permaneced en mí, oiga, el Señor dice allí en el versículo 4, permaneced en mí. ¿Qué más dice? Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Mire cómo el Señor repite allí, permanece en mí. Si usted quiere llevar a un buen fruto, permanezca en el Señor. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Permanecer siempre en el Señor. Recuerden que si no permanecemos en Él, nada vamos a poder hacer. Vamos allí, mis amados hermanos, a Génesis 39, versículo 3. Aquí en este pasaje nos hablan de José. Dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, que todo lo que él hacía, o sea, lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Leámoslo desde el 1 para que entendamos mejor. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba ¿con quién? Con José. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Cómo era José? Dice que un varón próspero. Vamos a ver la palabra prosperar aquí en el 67:43. Dice empujar hacia adelante en varios sentidos, literal o figurativamente, transitivo, acometer, bueno, éxito, lograr, pasar, prosperar, próspero, ser bueno, servir, venir. Entonces, empujar hacia adelante. Usted y yo debemos siempre de ir hacia adelante, ser diligentes en todo. ¿Quién es el que es prosperado? ¿El negligente o el diligente? El que es diligente. Y una persona que, usted no ha oído como ese decir, en el mundo nada más dice, es que ese hombre es echado para adelante, ¿sí? O esa mujer es echada para adelante, o sea, es esforzada. ¿Qué le dijo el Señor a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y aún se lo repitió.
Y hermanos, la palabra próspero, recuerda, quiere decir hacia adelante, ser exitoso, ser próspero. Eso es lo que el Señor quiere, que usted y yo seamos prósperos. Pero muchos quieren ser prosperados, y hermanos, pero no se quieren esforzar. No, yo voy a vivir por fe. Y mantienen sentados en la casa o allá acostados. Nosotros conocimos, bueno, a alguien muy cercano a la familia. Así se volvió evangélico. En ese tiempo, pues nosotros ni por aquí, no, ni nos imaginamos que íbamos a estar aquí ahora. Éramos inconversos. Pero entonces él que hablaba del Señor y que era evangélico. Entonces un día llegó donde la esposa y le dijo, yo voy a vivir por fe. Y se salió del trabajo, no volvió a trabajar y que iba a vivir por fe. No sé cómo entendió ahí la palabra de vivir por fe, porque la palabra sí dice, más el justo por la fe vivirá, pero no, el Señor no quiere decir que es que vaya, acuéstese y entonces aquí el cielo yo le voy a mandar la provisión. No, ¿qué es lo que el Señor bendice? La obra de nuestras manos, dice la palabra. Lo que usted y yo hagamos con nuestras manos. Si usted y yo somos, como dicen allí, hermanos, estamos siempre allí hacia adelante, siendo esforzados, valientes, pues el Señor nos va a prosperar. Yo veo muchos creyentes así. Eso hacen una cosa, otra, si por aquí no les salió, van y hacen otra, pero no se quedan quietos. Y esos son los que el Señor los prospera, esos son los que el Señor bendice. El Señor no va a bendecir allá un perezoso, no. Nosotros como hijos de Dios debemos de ser hermanos esforzados, valientes, diligentes, ¿sí? Y así el Señor nos va a bendecir. Sé que en todos los sentidos, empujar hacia adelante, ir hacia adelante, no que porque, ay no, ese negocio entonces no le dio, entonces ya cierran el negocio y se frustran y venden todo y que porque en un mes ya no prosperó. No, hermano, no hay que darle lugar a la frustración, a la pereza. ¿No? Orarle al Señor, por eso siempre, todo lo que usted y yo hagamos, recuerden que el hijo pródigo se soltó de la mano del Señor, se apartó, se alejó. No, nosotros al contrario, nos acercamos más al Señor, le pedimos dirección al Señor, al Espíritu de Dios que nos guíe, qué hacer, para que así, hermanos, lo que usted y yo hagamos, si vamos de la mano de Dios, vamos a ser prosperados. Amén. A ser prosperados. Salmo 73, versículo 3. Salmo 73, versículo 3. Y mire que de eso se dio cuenta Potifar, que Dios estaba con José y por eso, y que todo lo que él hacía, lo prosperaba Dios. Dice, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Aquí la palabra prosperidad en este salmo quiere decir seguro. Es decir, figurativamente, bien, feliz, amistoso. Mire que no solo nos habla de lo material en cuanto a la prosperidad, sino que nos habla de seguridad, de paz. Esto va unido, recuerden lo que nuestro pastor nos enseñó, va unido. La abundancia, la prosperidad con la paz, con la unidad que también hablamos, se habló de la unidad. Dice que también quiere decir feliz, amistoso, una persona prosperada, aquella que usted siempre la ve feliz, pero no porque aparenta. Porque yo conozco muchos amargados y todas están riendo, pero por dentro están con una amargura tremenda. No, yo he visto, y bueno, el Espíritu de Dios le da a uno testimonio cuando una persona realmente está feliz,
que es algo que normalmente lo siente. ¿Por qué? Porque está siendo prosperado. Dice, seguro, bien, feliz, amistoso. Quiere decir también bienestar, salud, oiga. La prosperidad abarca que todo, aún la salud. Si estamos sanos, estamos siendo prosperados. ¿Por qué? Porque tenemos salud. Entonces no solo depende de lo que tengamos en el bolsillo, de las riquezas o de las posesiones, que eso es lo que muchos de pronto han malinterpretado también. Aquí nos habla de un bienestar, nos habla de salud, prosperidad, paz. Alguien que está prosperado tiene paz, tiene salud, tiene bienestar, vive feliz. Y como vive feliz es una persona amigable, que dice allí también. O sea, dice completo, está completo. Tremendo, esta palabra prosperidad abarca todo, dice está completo, dichoso, pacífico. También es una persona como pacífica, pacífico. Entonces, y mire que también dice salvo, victorioso, o sea, abarca todo esta palabra de prosperidad. Allí viéndola según allí en el Salmo 73, en el 79, 65. Bueno, y viendo allí en Santiago 1:19, recordémoslo porque ya lo habíamos visto. En Santiago 1:19, en el 40-50 vemos que provisión, quiere decir, la palabra abundancia quiere decir provisión excesiva, es decir, abundancia, abundar. Este es el significado de la palabra abundancia. Todas estas palabras van allí de la mano. Y vemos, hermanos, en Gálatas 3:29, ahora sí, vamos a Gálatas. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cuántos son aquí de Cristo? Ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. ¿Cuántos herederos hay aquí? Eso, usted y yo somos herederos de Cristo, imagínense. ¿Y Cristo? ¿A Cristo qué? Le pertenece todo. Él es el dueño de todas las cosas y nosotros somos sus herederos. O sea, hermanos, que nos pertenece una herencia. A través de Cristo Jesús, usted y yo tenemos herencia. Usted y yo por eso debemos de vivir ¿cómo? En abundancia, en ser prosperados, vivir, abundar en paz. Así que en todo este significado que vimos ahora, hermanos, en salud, en todo, usted y yo ser prosperados, en gozo. ¿Por qué? Porque somos hijos. Y si hijos, herederos. Y si hijos, herederos. Juan 17:22, ¿qué nos dice allí la palabra del Señor? No, espera, vamos primero a Proverbios 28:13, que aquí tengo otro significado. Bueno, el Proverbio 28:13 quiere decir lo mismo que en Génesis, entonces no lo leamos porque ya me está terminando el tiempo. Vamos a Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis, ¿cuántos recibieron la unción? Dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en nosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado. Permaneced en Él. Y dice el 28, y ahora hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Mire que aquí nos dice en los dos versículos que debemos de permanecer en Él, en el Señor. Dice permanecer en Él. Y el 28 dice, ahora hijitos, permanecer en Él. Vuelve y dice, para cuando se manifieste tengamos confianza, estemos confiados
siempre en el Señor, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si usted y yo permanecemos en Él, pues también vamos a permanecer entonces en esa abundancia, porque ya hemos entendido que somos herederos de Cristo. Amén. Entonces, mis amados hermanos, retengamos la palabra, esa palabra en nuestro corazón. Si usted y yo permanecemos de la mano del Señor, si no nos apartamos ni por un instante, vamos entonces a permanecer en la abundancia, y esa palabra abundancia abarca todo. Vamos a tener paz, vamos a estar unidos con el Padre, unidos con Cristo, amén, porque vamos a permanecer en Él y tenemos que estar siempre unidos a Él para que Él, hermanos, nos pueda bendecir. Amén.